Hola, buenos días o buenas tardes a todos y a todas. Bueno, me gustaría arrancar con el concepto de trata de personas porque por ahí algunos o algunas no lo conocen. He tomado el concepto de la ley 26842, que es de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas. Se puede buscar en internet la ley. Y entiende por trata de personas al ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, sea dentro del territorio nacional como desde o hacia otros países. Es decir, hay toda una complicidad, toda una cadena que hace a la trata de personas como lo plantea la ley. La trata puede tener distintos fines de explotación. Uno de esos fines es explotación laboral, que es el trabajo esclavo o trabajo forzoso. Por ahí se conoce más comúnmente en la industria textil, que han salido algunos casos, o en el trabajo agrícola, pero puede existir en cualquier tipo de trabajo las condiciones de esclavitud. La extracción forzosa de órganos o fluidos y los fines de explotación sexual, que es la pornografía infantil, el matrimonio forzoso o la prostitución forzada, digamos. Por ahí se asocia mucho trata a la prostitución y esto no es casualidad, sino que se debe a que el 87% de la trata está destinada al sometimiento a la prostitución. Este dato lo saqué de un libro que se llama Se trata de nosotras, de la editora La Juana, por si quieren tomar nota y buscarlo después. Y digamos, de las víctimas de trata con fines de explotación sexual, el 90% son niñas o mujeres. Y a su vez también la gran mayoría, y si no me equivoco, voy a leer el dato, en el Cono Sur el 95% o más de las personas que están en prostitución están dentro de la trata de personas. Entonces, por eso, por ahí al hablar de trata hablamos básicamente de prostitución porque es la mayoría de los casos, aunque no los únicos. Las formas de captación para la trata son diversas, pero la más común es el ofrecimiento de trabajos engañosos, digamos, una oferta de trabajo que resulta ser en realidad la forma de captar para una red de trata, o incluso también varones que se hacen pasar por enamorados, normalmente de pibas jóvenes, con promesas de una vida mejor y de ese modo se casan y así las captan, digamos. Pero existen otras formas, en el caso de Marita Verón, por ahí que es el más conocido acá en el país, ella fue a hacerse un estudio médico y ahí fue captada, le retuvieron el documento y la captaron. Entonces, bueno, esto hace que la problemática afecte principalmente a los sectores con más vulnerabilidad económica, es decir, las pibas que no tienen trabajo y no tienen con qué comer, van a ir a aceptar desesperadamente cualquier oferta que se les haga. Por lo tanto, son quienes más propensas están a caer en red de trata, pero no las únicas. Hay una responsabilidad del Estado en esta problemática, en primer lugar, porque en muchos casos, sea desde la justicia o desde el Estado, hay complicidad con el proxenetismo, se conoce como proxenetismo el proxeneta es el explotador sexual, digamos, por si alguien no conoce el concepto. Entonces, muchas veces, en muchos casos, el Estado es el mismo el proxeneta. También la responsabilidad del Estado es en dejar sin posibilidades de sobrevivir a muchísimas mujeres, sobre todo, a muchísimas personas, pero sobre todo a las mujeres, que como decía recién la compañera, por los mismos trabajos cobramos menos, o somos las más desocupadas, o directamente no se nos paga por la gran mayoría de nuestro trabajo, que es el trabajo doméstico. Esto nos deja en lo que llamamos la feminización de la pobreza, es decir, que cuando aumenta la pobreza las más afectadas somos las mujeres. Y además, si bien la ley de trata, y esto es importante decirlo, no penaliza a las personas en prostitución ni a ninguna de sus víctimas, sí existen códigos de falta que persiguen a las prostitutas en la calle, dejándolas en una situación de mucha mayor estigmatización, criminalización y violencia que viven las mujeres y trans también en prostitución.
Otra cosa que se da mucho en la trata es el adiestramiento, es decir, un proceso por el que pasan las mujeres, niñas o trans, en las que son drogadas, son amenazadas, son violentadas, son golpeadas, para que se adapten a su nueva situación. Y ahí vemos también niveles extremos de violencia y esto hace que los barrotes, digamos, de la cárcel a veces sean invisibles, porque muchas veces bajo amenaza ellas no pueden salir. Y esto está bueno para desmitificar, porque a veces vemos una piba en el barrio que está en la prostitución y pensamos, bueno, pero si se queda es porque quiere, si está ahí, si está en su casa, si va y vuelve. No, muchas veces están bajo amenaza, muchas veces... O muchas veces la misma amenaza es el hambre, básicamente. Entonces, también es importante mencionar que la trata es el tercer negocio ilícito más lucrativo en el mundo, después del tráfico de drogas y de armas, con el que se vincula también. Por lo tanto, es un problema mundial, hiper complejo, pero que se puede trabajar desde las escuelas y que también muchas veces es el vecino que explota a las de la cuadra o el padre que explota a sus hijas. Y lo último, que veo que me queda poco tiempo, pero que me parece fundamental tratar en las escuelas, es el tema del consumo de prostitución y de pornografía. Sin clientes no hay trata, porque los pibes y pibas consumen pornografía cada vez desde más niños, y sobre todo los pibes, sobre todo los varones, cada vez desde más niños, la pornografía es cada vez más violenta y cada vez más infantil también. Entonces, esto implica cuestionarnos qué tipo de sexualidad queremos, que se relaciona con la educación sexual integral. Si queremos una sexualidad en la que los varones compren la voluntad de las mujeres, de las niñas o de las trans, porque esa piba no tiene con qué comer o porque esa piba, si no delega su voluntad ante el que paga, la matan, o si queremos una sexualidad en la que todos y todas podamos elegir sin que ningún cuerpo sea vendido como mercancía. Entonces, es un problema que está enmarcado en una sociedad patriarcal, en una sociedad también capitalista, y no se puede tratar aislado básicamente de la sexualidad y de la masculinidad violenta de los varones. Podría hablar 2 horas más, pero ya no hay tiempo, así que bueno, se pueden acercar al final si queda alguna duda o consultarla ahora enseguida.